la Biblia nos lo dice. El dragón es el diablo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ¿quién es el que trata de destruir? Es Satanás, el diablo. Es por eso que ataca en cuanto Cristo llega a la tierra. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo que vemos aquí, en la primera parte de Apocalipsis 12, es una representación simbólica del conflicto a través de los siglos entre Cristo y Satanás. Vemos que este conflicto se remonta al jardín del Edén, donde había una serpiente con alas. ¿Y qué es una serpiente con alas? Tiene forma de dragón. Esta serpiente, este dragón, aparece desde el principio y por toda la Biblia. A través de la vida y el ministerio de Cristo, Satanás trató de arruinar los planes de Jesús, de salvar a la humanidad. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En varias ocasiones le golpearon en las sinagogas, intentaron tirarle por un acantilado. Trataron de silenciarlo, le torturaron públicamente hasta matarlo. La estrategia de arruinar el plan de salvación se vino abajo cuando Jesús se levantó de entre los muertos. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Con el Hijo de Dios fuera de su alcance, el diablo dirigió toda su furia a los seguidores de Jesús, los nuevos cristianos. Primero, lo hizo utilizando el poder cruel del Imperio Romano. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Los cristianos eran una minoría perseguida y no eran reconocidos por el Imperio Romano. Hubo una serie de persecuciones, algunas de ellas muy fuertes. Una de las funciones de la religión en el Imperio Romano era la de asegurar el bienestar del Estado. Creían que si se adoraba correctamente a los dioses, ellos favorecían al imperio, pero la ira divina se cernía sobre el imperio si no se les adoraba de la forma apropiada. No quieren hacer sacrificios a los dioses. En ese momento el propio emperador era también un dios. Se convirtieron en el chivo expiatorio. Si algo va mal, posiblemente es porque los cristianos rehúsan venerar a los dioses como se requiere. Por supuesto tienen que castigarlos, y con frecuencia esto significa la muerte. La gente creía que los cristianos practicaban la inmoralidad cuando se reunían. Había rumores de que practicaban incesto. Los cristianos solían llamarse entre ellos hermanos o hermanas y comían la carne de Cristo. Corrían rumores de que los cristianos comían niños. Así que cuando los paganos escuchaban esto, pensaban en lo peor. Progresivamente los cristianos fueron despojados de sus cargos civiles y militares. Los libros eran confiscados y sus iglesias destruidas. Se les prohíbe reunirse. Todo esto es porque se cree que están afectando negativamente al imperio. Mientras la iglesia primitiva sufría bajo esta persecución devastadora de Roma, las vidas de los cristianos se convirtieron en un poderoso testimonio de la verdad. Mientras los paganos vivían bajo el constante temor de la superstición, los cristianos se enfrentaban a la tortura y la muerte con una paz sobrenatural. Nerón los puso como comida para los leones. También se les ataba a unos pilares y se les ponía resina. Les prendían fuego como si fueran antorchas humanas, y así podían proseguir las festividades durante la noche. Los desmembraban, los partían en dos, eran asesinados por los gladiadores. Inventaron todo tipo de torturas para librarse de los cristianos. Al enfrentarse de forma dolorosa a la muerte, a menudo cantaban y estaban alegres. Mientras miles de cristianos pagaban la pena máxima por su fe, sus oraciones y su sangre eran como semillas para que otros se convirtieran. Las personas estaban tan impresionadas con sus muertes que la reacción inmediata fue: yo también. Así que los cristianos se propagaban como la pólvora. Cuantos más morían, mayor número defendía la fe. Quiero enfatizar
que la Iglesia primitiva se propaga a pesar de los continuos intentos de represión de los extremadamente autoritarios y poderosos emperadores, quienes se pusieron firmemente en contra de los cristianos. Aún así, la Iglesia sobrevive. Tertuliano dice que siempre que surge un problema, una hambruna, una enfermedad o una peste, todos dicen: los cristianos a los leones. Como si tan pocos leones pudieran comerse a tantos de ellos. Lo que quiere decir es que no hay forma de destruirlos a todos. Durante este periodo de crecimiento exponencial, los cristianos del Imperio Romano estuvieron literalmente ocultos. Este laberinto de túneles y salas bajo las ciudades de Roma se conocen como catacumbas. Es importante entender qué son las catacumbas. Algunos creen que son cuevas naturales que había bajo la ciudad de Roma y que los cristianos utilizaron. Salvo raras excepciones, las catacumbas no eran cuevas naturales, sino que fueron excavadas por los cristianos. Así que los cristianos hicieron complejos laberintos subterráneos. A veces celebraban allí los servicios donde estaban enterrados los mártires. Por otro lado, es muy significativo el hecho de que enterraran allí a sus muertos. Los cristianos creían en la resurrección del cuerpo. Esta creencia cambió con el paso de los siglos, pero sabemos que los primeros cristianos creían que su cuerpo sería resucitado. Por eso optaron por enterrar a los muertos en lugar de incinerarlos. Así que, si se les veía enterrando a los muertos, sobre todo durante las intensas oleadas de persecución, era como decirle a la policía que viniera a investigarme porque puedo ser un cristiano.